al diputado nacional electo por la izquierda socialista Ajá. FIT Unidad, Juan Carlos Giordano, Muy a bien. quien tenemos en línea y les damos los buenos días. Buenos días, Giordano. Daniel Veloso y Virginia San Román los saludan. ¿Cómo está? Muy buenos días, Virginia, Daniel, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal? Diputado electo. Porque contamos que usted como diputado electo va a rotar con Nicolás del Caño en el Frente de Izquierda Unidad, porque fue así, siempre se hace en la alternancia, ¿no es cierto? Sí, así es. Ujú. Con la gran elección que hicimos el año pasado con 4 bancas nacionales, Claro. esas bancas van a ser rotadas por todos los partidos que conformamos el Frente de Izquierda Unidad. En el caso de Izquierda Socialista, Ujú. con la diputada ferroviaria Mónica Slotauer, estuvimos hasta el 10 de diciembre pasado y ahora vamos a seguir rotando con Nicolás del Caño, Romina del Pla, Miriam Bregman y demás. Exactamente. Bien. Claro, claro. Giordano, ¿cómo ve todo el tema de la escalada de precios y los intentos del gobierno por controlarlos y controlar la inflación con ello? Muy mal, toda la situación del país y en particular de los trabajadores, de los sectores populares que la están pasando muy mal. Y bien dice usted el intento del gobierno, porque el gobierno deja en la impunidad todo lo que está pasando. Mire, leyendo los diarios de Sí. hoy, Ujú. es tremendo todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque parece que desde el gobierno que le declaró la guerra, entre comillas, a la inflación, muchos de los grandes empresarios de los monopolios formadores de precios Mm. aumentaron los precios entre un 5, un 10, algunos hasta el 50%. Ujú. Y todavía no hay ninguna medida contra la inflación. Y ya las proyecciones de la inflación para marzo, en vez del 4,7 de febrero, que ya fue una barbaridad, muchos dicen que podría llegar al 5,7. Y el 5,7 de inflación general implica para que alimentos y bebidas, que casi fue el 9%, como Ajá. se registró en el conurbano, podría ser más, 10-12%. Ujú. Imagínense que hay Sí. países que tienen una inflación del 5, del 6 o del 10% anual. Argentina lo puede llegar a tener en el caso de alimentos y bebidas en un mes. Ujú. Entonces todo eso repercute efectivamente en el pueblo trabajador. Un trabajador, una jubilada que percibe menos que la canasta de indigencia, ya no de pobreza. Sí. Todo esto hay que medirlo en función de lo que se percibe y cómo son las mediciones, ¿no es cierto? Una familia tipo necesita, según lo que dicen los trabajadores de Atindex, 136.000 pesos Mm. para poder acceder a lo mínimo indispensable. Ahora con una inflación del 4,7 o 5 o 6 puntos, que podría llegar a una proyectada anual del 60-65%, con salarios que se están firmando en un 40% en cómodas cuotas, imagínese el hundimiento en la pobreza y en la indigencia de millones, Ujú. cuando el gobierno nos decía que después del acuerdo con el Fondo Monetario se iban a solucionar los problemas y se iba a solucionar la inflación en una mentira completa, porque el gobierno dijo que para este año la inflación iba a ser del 33%, o proyectó una del 38 al 48 con la firma del anexo del Fondo Monetario y parece que va a llegar al 65. Ujú. De manera que, Giordano. bueno, esto de Ah. echarle la culpa a Ucrania, a la invasión de Ucrania, es una tropelía, digamos, para justificarlo. Ujú. No porque no sea un desastre las barbaridades de Putin contra el pueblo de Ucrania, Ujú. pero decir que la inflación en estos días aumentó por lo que está pasando en otros países es una mentira completa, porque, por ejemplo, acá sale la suba desde marzo 2020 a febrero 2022 de la papa en un 276%. El Ujú. tema es quién se lleva todas estas ganancias, porque en el medio de que el pueblo trabajador se hunde en la miseria, en la pobreza, en la indigencia, hay 4 o 5 grandes firmas, ya sean los agroexportadores o los monopolios formadores de precios, que se llevan, digamos, grandes ganancias. Imagínense aumentar un producto básico un 10% mensual y pagar el 3 o el 4% de salario. Eso es un ingreso directo a esas multinacionales. Muchas de ellas son multinacionales. Bueno, en los casos Ujú. de Cargill, Morinos Agro, Aceitera General Deza, Bungebor, Dreyfus, que son los que controlan las exportaciones y el mercado exterior. Pero aparte
todas las alimenticias en Argentina. Arcor, Pérez Compán, los grandes supermercados, ¿cierto? Carrefour, Coto, ex Walmart, La Anónima, Disco, etcétera, etcétera. Y estamos hablando del pan y los fideos. Ahora el gobierno dice retenciones del 2% para el pan y fideo, que después se van a dar, esa plata se la van a dar a los molineros. Entonces, pero el problema es que aumentan todas las cosas. Claro, Entonces, va a haber discriminación con los formadores de precios, va a haber precios máximos, se va a incautar a aquellos que ya están desabasteciendo. Mire, hoy sale una nota diciendo que ni siquiera los precios cuidados existen en los supermercados. Giordano, ahora estamos hablando de lo mínimo indispensable: harina, pastas, azúcar, hierba, manteca, faltan, pues están por las nubes. Bien, va a haber de verdad un castigo a esos formadores de precios, porque ese es el gran problema. Claro, ahora voy a si va a haber de verdad un aumento de salarios y jubilaciones y de planes sociales acorden con la inflación. Giordano, porque si los salarios se siguen firmando el 40%, evidentemente que los que pierden son los trabajadores y los sectores populares. Sí, le escucho. Perdón. Yo le decía de toda esta explicación que usted hacía, si bien son todas estas medidas que el gobierno está impulsando y conversando con las cadenas alimenticias, los empresarios, los supermercadistas, a pesar de todo, ¿por qué? ¿A qué atribuye que así todo haya inflación? Más inflación, digamos. Claro, la inflación, no sé si usted recuerda, algunas veces se decían que eran por los aumentos de los salarios. Sí. Que no podían dar tantos aumentos de salarios, el gasto público, porque eso genera inflación y los empresarios no pueden, etcétera, etcétera. Hoy los salarios y las jubilaciones están planchados. El consumo en la pandemia bajó. Entonces tenemos una economía donde hay un grupo de capitalistas, de grandes empresarios, de monopolios formadores de precios, que no fijan el precio por la oferta y la demanda, sino que la fijan de acuerdo a lo que quieren ganar y a los precios internacionales. Cuando sube el petróleo a nivel mundial, suben las naftas. Cuando baja el petróleo a nivel mundial, no bajan las naftas. Cuando sube el trigo, el gas o lo que fuere, suben los alimentos, o en el caso del trigo, ¿no es cierto?, los alimentos. Y cuando bajan esos precios, no bajan los alimentos. Entonces, Arcor, Molinos Río de la Plata se ponen de acuerdo y no dicen cuánto se consume en Argentina el fideo o cuánto gana un trabajador para que pueda acceder a medio paquete de fideo, sino que dicen: nosotros queremos que el fideo valga tanto, al valor dólar, de acuerdo a cómo ellos después invierten sus grandes ganancias en otros países. Entonces dice: el fideo tiene que valer $10 y vale $10. Y si un trabajador no lo puede comprar, no importa, y tienen la impunidad, porque las retenciones y todo la bambolla que se hace, y no es nada. O sea, las retenciones, digamos, es una medida del gobierno que solamente lo hace para poder recaudar. ¿Y para qué recaudar? Para pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. O sea, es un círculo vicioso que no termina nunca. Entonces, la ley de abastecimiento, que ustedes hacían mención y estaba escuchando, se creó en la década del 74, pero nunca se aplicó, porque la ley de abastecimiento lo que prevé es que lo más razonable es que haya precios máximos. Primero, que haya un precio sostén para que aquel pequeño productor que genera un alimento tenga un cierto valor, y no que le paguen 5 pesos el kilo de tomate cuando después de las góndolas aparece 500 pesos. Ahora, tiene que haber un precio máximo también. ¿Cuál es el justificativo para que un país del trigo, la carne, la leche, esos artículos no lleguen a la mesa de los trabajadores y se sigan exportando a valor dólar, a valor del euro o lo que fuere? Que un vino de alta categoría valga el valor dólar, puede ser, pero no un artículo esencial para la alimentación. Argentina es un país que produce alimentos, y la mayoría de nuestras chicas, chicos, pibes menores de 14 años viven en la pobreza o mal alimentados. Entonces eso es porque hay una economía concentrada de un grupo de capitalistas, de agronegocio, de agroexportadores, y todos tienen nombre y apellido. Ahora, usted bien dice que el gobierno se va a reunir con ellos. ¿Y qué le va a hacer? Porque ha habido una remarcación, están delinquiendo. Imagínense, el gobierno anunció
que iba a tomar medidas que son completamente falsas porque son completamente insuficientes las medidas del gobierno, ¿no es cierto? Porque es el propio gobierno el que genera inflación también. Porque si la YPF, que tiene un 51% estatal, aumenta las naftas, eso es responsabilidad del gobierno. Y después le siguen la Shell, le siguen la Total, las otras multinacionales, con el aumento de los combustibles. Y el aumento de los combustibles sabemos que después repercute en forma directa también en el precio de los alimentos. Seguro. Ahora, a esas empresas se las va a castigar porque aumentaron entre un 10, un 20, un 30, algunos dicen el 60%, entre que el gobierno anunció la famosa guerra de la inflación y ahora que no tomó ninguna medida. Y no, porque están desabasteciendo. Si se desabastecen el aceite es porque dicen, bueno, se viene el medida, pero nosotros vamos a seguir exportando a precio dólar. Ese es el gran problema. Eso es lo que hay que desactivar. Entre la formación de los precios de que el productor hacia la persona que después lo compra, un trabajador, un desocupado, hay una cantidad de intermediarios, de grandes capitalistas que hacen fortuna. Entonces nunca se aplicó la ley de abastecimiento, que prevé precios máximos. Si esos precios máximos no se cumplen, el Estado Nacional le dice, no, lo tenés que cumplir porque estamos hablando de artículos esenciales, ¿no es cierto?, para la subsistencia de millones. Y si no lo pones en el mercado, al valor que yo te digo, que es lo más razonable, tenemos que incautarlo. Inclusive la ley de abastecimiento prevé cerrar grandes comercios y meter preso a los empresarios. Ahora, nunca eso se aplicó. Muchos dicen, no, los controles de precio no van, los controles de precio no van. Nunca se aplicaron verdaderos controles de precio y castigo a los formadores de precio y desactivar el control. Entonces, el mercado del comercio exterior, donde se van los alimentos y donde se van las grandes ganancias capitalistas, están en manos privadas, la controla Cargill, que es yankee. Siempre nos quedamos a medio camino. Claro. Que es yankee, Dreyfus, que es francesa, Lacoste, que es china. Argentina no controla nada, no controla los puertos, no controla nada. Ahora, entonces... Argentina, el país, y mucho más con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional tiene que hacer el país lo que no tiene que hacer. El Fondo Monetario es inflacionario, porque viene a un tarifazo del 60% promedio en el gas, y por el tema de Ucrania y demás, no de Ucrania, de la invasión repudiable de Putin a Ucrania, va a generar de que el gas y todo eso va a aumentar nuevamente, aumentó el petróleo, y el tarifazo, los tarifazos que se vienen son completamente inflacionarios, y Argentina tiene que, de ahora en más, por eso llamamos a repudiar el pacto con el Fondo Monetario, el gobierno va a aplicar un brutal ajuste, saqueo y dependencia y de sometimiento del país para pagar una deuda que encima el pueblo no vio. Entonces estamos en una situación muy delicada, donde los problemas estructurales de una economía capitalista completamente dependiente, a pesar de ser un país rico, se siguen yendo la riqueza para un grupo de multinacionales que actúan en nuestro país y se llevan todo, y Argentina no tiene ningún control de nada. No controlamos las empresas del Estado que fueron privatizadas, no controlamos el comercio exterior, los bancos llevan, traen la fuga de capitales por donde sea, y un grupo de capitalistas en nuestro país que hace grandes negocios con los precios internacionales y el pueblo trabajador que vive cada vez en la pobreza. Entonces, tenemos un problema tremendo. Por supuesto que todo este debate hay que hacerlo. Ahora, un trabajador pregunta, ¿y esto cómo es? Porque se votó al gobierno contra la derecha de Macri y todo lo demás, y volvió el FMI, los pagos de la deuda, los tarifazos, una inflación sideral, y las medidas del gobierno no hacen nada. Entonces, bueno, uno dice, entonces, bueno, por lo menos que me den el valor de la inflación que se traslade a los aumentos salariales. Claro. ¿Cómo se sigue Pero culpa ahora? de la traición de la CGT, de la CTA y demás, todos los aumentos salariales se están firmando a la baja, ni que hablar del 80% de las jubiladas y jubilados que percibe la mínima. Claro. Entonces, ¿quién se lleva toda esta situación? El Fondo Monetario, los grandes capitalistas, el gobierno dice que ahorra para pagar la deuda externa, mientras millones se está hundiendo, el país se está hundiendo y el pueblo trabajador en particular. Giordano, y ahora, ¿cómo se sigue? ¿Dónde damos este debate? En ningún lado, porque mire, con el tema de la deuda externa, no sé si usted se recuerda, el gobierno dice que el gran éxito del gobierno es haber llevado el tema de la deuda externa al Parlamento, que el pueblo de la nación pudo debatir a través de sus diputadas y diputados, senadores, pero no se debatió nada más. Lo único que se votó fue un artículo único
de la deuda externa para reconocer los 45.000 millones de dólares de estafa de Macri. No hubo ningún debate. Entonces, este debate es en la movilización. ¿Debería ser todo este debate en el movimiento obrero entre los trabajadores? La CGT y la CTA tendría que, en vez de estar pactando con el gobierno y reunirse con los empresarios mañana y todo lo demás, estar llamando a asamblea en los lugares de trabajo para ver cómo enfrentamos todo esto. Y bueno, y la movilización es muy importante, la lucha, la movilización, por otras medidas, ¿no es cierto? Así que bueno, se viene el 24 esta semana, es el 24 de marzo, va a haber una nueva movilización y ahí vamos a decir la inflación, el Fondo Monetario, los bajos salarios, culpa de un gobierno que pidió el voto, digamos, para combatir los males sociales y siguen adelante, no aplica ninguna medida de fondo y bueno, la izquierda socialista, el Frente de Izquierda Unidad y un montón de organizaciones venimos planteando una salida alternativa, porque lo que está claro en todo esto es que ya nos gobernaron todos hace 40 años para acá, peronismo, radicalismo, el PRO, y estamos cada vez peor. Entonces, bueno, hay que pensar en otra alternativa, como la que estamos planteando de la unidad de la izquierda con el Frente de Izquierda Unidad, para implicar medidas de fondo contra ese puñado de grandes capitalistas multinacionales que se benefician a costa del pueblo trabajador, que podamos tener una salida alternativa. Perfecto, Giordano, clarísimo. Le agradecemos esta comunicación, no le quitamos más tiempo y seguiremos en contacto seguro en cualquier momento. Sí, con todo gusto y agradecido en nombre de Izquierda Socialista. Muy buenos días, gracias. Al contrario, gracias a Giordano, usted, un abrazo. Muy buenos días, gracias. Buenos días. Fue Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista y FIT Unidad. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. Es lo que